Esto es Escenarios Educativos, un ciclo en el que vamos a conversar, vamos a dialogar con especialistas, autores y autoras de la editorial Noveduc, Novedades Educativas. Les presento ya mismo a quienes están hoy conmigo. Sandra Sánchez, bueno, bienvenida. Vamos a hablar sobre temas que conoces muchísimo, al igual que Néstor Sorsoli, bienvenido también. Muchas gracias. Trabajan juntos, escriben juntos hace mucho tiempo y son ambos autores del proyecto educativo de supervisión, de ahora en más llamado PES, una herramienta de gestión para directivos y supervisores, el oficio de la intervención. Voy a decir algo de ustedes, porque de verdad creo que son autores autorizados, y voy a decir porque tengo 3 razones. La primera es porque ustedes ejercieron estos roles de supervisión. ¿Es así, Sandra? Sí, Mirta, es tal cual. Fueron 12 largos años específicamente y Néstor también. Y Néstor también. Sí, ¿Esto también, fue 12. dónde? En la provincia de Buenos Aires. En mi caso, yo fui supervisor o inspector de enseñanza, como se llama el cargo en provincia de Buenos Aires, de nivel secundario, y Sandra de nivel primario. Bien, esa es la primera razón, porque ustedes ejercieron estos roles. La segunda es que escriben desde hace mucho sobre temas de gestión, sobre función de los directivos, de los supervisores, en esta misma editorial, libros que se complementan entre sí, por otra parte. Y la tercera, importantísima, es que ustedes siguen actualmente en contacto con supervisores. Sí, como así decís vos, Mirta, es para nosotros un gran compromiso porque lo vivimos muy cerca desde que nos iniciamos y veíamos todas las dificultades que transitábamos en este camino y también ahora que acompañamos desde la consultora de gestión educativa a todos los que están en formación para cuadros directivos de supervisión y los que están en actividad con toda la complejidad que hace a trabajar en esto, sí. Bien, entonces, bueno, expuestas las razones por las que son, en mi opinión, autores autorizados, vamos a comenzar a hablar sobre este tema del proyecto educativo de supervisión. Y cuando decimos supervisión, ya estamos nombrando de un modo diferente. En el siglo pasado, pero en realidad todavía, los inspectores controlaban, atemorizaban bastante cuando llegaban a la escuela a los docentes y como consecuencia a los alumnos. Este cambio en el modo de nombrar, ¿qué te dice? Bueno, en realidad las palabras siempre tienen un significado muy potente, ¿no? Y si bien, como decía antes, en provincia de Buenos Aires y en alguna otra jurisdicción se sigue utilizando históricamente el término inspector, tener en claro esta perspectiva de la supervisión también refleja cómo ha ido evolucionando el sistema educativo y las concepciones educativas en función de las demandas sociales, culturales, y en este caso esta práctica supervisiva que ejercen tanto directores como supervisores se corre de esa mirada tradicional del control que hoy todavía puede estar vigente en algunos actores y en algunas prácticas, pero que día a día transitamos y trabajamos para pasarla a una mirada en la que esta supervisión lo que busca es desnaturalizar cuestiones que tal vez estén cristalizadas por la propia práctica y que, como nosotros planteamos en este texto y en otros, lo que genera es un encuentro de miradas, un encuentro de perspectivas. Ahora, una cosa es supervisar, ustedes lo señalan, y otra muy diferente es intervenir. ¿Y cómo interviene, por ejemplo, un supervisor? Sí, en ese está el kit de la cuestión en esta propuesta, en que en la preparación
de lo que es el equipo directivo, de lo que es el ser supervisor, hay muchísima teoría, hay muchísimas situaciones que están planteadas por muchos pedagogos. Pero la cuestión de la intervención, esto de venir de poner el cuerpo, de pensar en situación, en ese territorio, en esa escuela específica, con esos docentes, ese equipo directivo y esos estudiantes, es propio de quien puede realizar ese oficio de la intervención. ¿Y por qué decimos oficio? Porque lo relacionamos con una tarea artesanal, esto del día a día, esto de crear, junto, como decía Néstor, con el otro, desde esa comirada y corresponsabilidad también, esto de ponernos en esa situación y no dejar pasar alguna cuestión que en ocasiones sucede y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, la propuesta principalmente del libro es esto, ¿no? De generar estos espacios de reflexión y de acción. Principalmente eso, ¿no? Intervenir tiene que ver con esa situación. Actuar para resolver problemas. Mirta. Claro, cuando vos decís artesanal, supongo que esto también tiene que ver con que cada escuela es distinta, cada momento es distinto, cada equipo de conducción es distinta. Entonces no se pueden aplicar fórmulas. Exactamente. Y por eso nosotros planteamos en esto que vos nos preguntabas antes, una idea que creo que es bastante significativa y transversal en el libro, que es esto de que tanto los roles directivos como supervisivos pasan históricamente y en su construcción desde una perspectiva de aplicación de la norma o de control de la norma a lo que nosotros llamamos y definimos acá en el libro a lo que es la transposición en la gestión, tomando la idea de transposición didáctica en esto de reconstruir la transposición en la gestión, que también es ver cómo esos lineamientos político-pedagógicos, cuando se plasman en un territorio y cuando se plasman en una institución educativa, con un contexto particular, con actores particulares, con problemáticas que les son propias a esa institución y no tal vez a una vecina, cómo hacemos, cómo pensamos juntos el concretar con los recursos disponibles, con los actores disponibles, el camino que nos lleve a concretar esa política en esa institución, ese territorio. Tal cual. Ustedes hablan también de las distintas dimensiones, ¿no es cierto?, de la gestión supervisiva. Y hay un gráfico, y nos podés ayudar, Sandra, un poco a explicarlo, porque me parece que aclara este tema. En realidad, estas dimensiones, que como lo presentamos de la manera no circular, como le decimos, entramada, porque la presentación de tanto la dimensión política, comunicacional, organizacional, sobre todo la pedagógica didáctica, que es la razón de ser de toda institución y de todo territorio, presentan de por sí en la misma dimensión características que les son propias, pero que hacen en la trama de la situación a que están íntimamente relacionadas. Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo, Mirta. Acá dice dimensión política, dimensión organizacional y demás, pero si hay un problema, por ejemplo, en una institución de reiterado ausentismo en los docentes y en los estudiantes. Y está, sí, bueno, a ver, es una situación que se analiza desde lo administrativo, ¿no? Porque viene el director, se fija que faltan muchos estudiantes, que faltan muchos los docentes, pero en realidad tiene consecuencias pedagógicas. En pedagógico, y también en lo político, porque esto de hablar de la educación como derecho y el derecho que tenemos todos de enseñar, y por sobre todo la obligación relacionada con ese derecho y de que los estudiantes aprendan, tiene que ver también con a veces barreras filosóficas propias que nosotros acá de una manera describimos de cada docente. Entonces es importante que el equipo directivo, junto con la ayuda de los supervisores, estas dimensiones las pongan en tensión y a la hora de planificar las puedan ver de manera focalizada, pero también en esa trama, para que no se quede en un proyecto que esté separado, fragmentado, sino que puedan darle importancia a cada dimensión y darle relevancia pensando justamente en los alumnos que tienen que aprender mejor. Vamos a retomar después esta idea de planificar, porque siempre se piensa en la docencia que quienes planifican son los docentes nada más, pero no es así. Antes te quería preguntar, Néstor,
¿Qué tienen en común supervisores y directores y en qué se diferencian? Bueno, tienen en común el ser docente. Uh-huh. Esto que vos planteabas recién, solo planifican los docentes. Los directivos y los supervisores también somos o fuimos docentes. Y la planificación es inherente a ese cargo, a ese rol. Lo que caracteriza al rol docente desde lo profesional es la práctica de enseñanza. Y tanto directivos como supervisores siguen enseñando y siguen aprendiendo desde su tarea y desde su rol. Y ahí está la diferencia, ¿no? En el rol, en cómo uno es el conductor y quien lidera una institución educativa, es el responsable de que se organice y se implemente junto con su comunidad educativa un proyecto institucional, teniendo en cuenta esos lineamientos político-pedagógicos generales. Y el otro actor, el actor supervisivo, es el nexo territorial entre esas políticas que se designan jurisdiccionalmente y lo entrama con lo que ocurre en cada uno de las instituciones de su área, de su territorio. Claro. Digamos que tienen en común la docencia, tienen como diferente el rol y como toda diferencia de rol también tienen distintas responsabilidades. Entendiendo la responsabilidad como la capacidad de dar respuesta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el director será responsable de responder por su institución, el supervisor por su área territorial educativa. Por algo ustedes dicen que se trata de tareas complejas, ¿no? Ahora, también son complejas porque los directivos permanentemente están tironeados, ¿no? Muchas veces no saben qué hacer primero, qué es lo urgente, qué es lo no tan urgente, y es importante que lo puedan diferenciar. Sí, creo que ahí está la labor titánica de este supervisor, de poder trabajar como enseñante con los equipos directivos en lo que hace a transformar en una actividad que sea proactiva y no reactiva. O sea, que vayan detrás de resolver lo urgente porque no pudo tomar previsiones. Claro. Entonces, esto de enseñarle a planificar su agenda y enseñar a ver esa agenda también vencida de lo que pudo hacer en realidad. ¿Y qué planifica, por ejemplo? Bueno, lo más importante que creo de esa planificación tiene que ver con la práctica docente. Ajá. Con poder entrar al aula y ver qué está pasando ahí. Cómo se está enseñando, cómo puede acompañar a ese docente al respecto de lo que de pronto no pudo ver en esas intervenciones o en lo que tiene también en su planificación y no pudo concretar. Recordemos que todo lo que hace una planificación es intencional, ¿sí? Es propositivo. Lo que nosotros estamos planteando muy fuerte en el texto es cómo llega a concretarse, cómo todo eso que yo me propongo puede concretarse. ¿Y planificación estratégica entonces? Eso sería el punto, ¿no? Tomamos de Carlos Matus y de toda su obra esta mirada estratégica situacional que hace que este directivo y este supervisor también en su territorio pueda predecir o prever algunas cuestiones. Y en esto nos separamos de esa planificación tradicional, que es la que de alguna manera es rígida, que no permite modificación, entonces que tiene que cumplirse aquello que era una intención y que de pronto en la vorágine del cotidiano, por esa acción no es pertinente. Pero no, como ya la escribí, ya la hice, tengo que lograrla. Bueno, esa es la mirada que hace cambiar esta forma estratégica de resolver los problemas. Y ahí tomamos algunos postulados y enseñamos en el libro por qué decimos que es estratégica, por qué decimos que es situacional, por qué esta mediación entre lo que queremos, entre el futuro y el presente, es preguntarnos ahora qué es aquello que queremos lograr y que tenemos que cambiar. Porque si estamos haciendo siempre lo mismo y las cosas no cambian, significa que hay que hacer algo distinto. Sí, y significa que ahí seguramente hay que evaluar. Justamente, ahí está.
Bueno, Sandra Sánchez, Néstor Sorsoli, ambos autores del proyecto educativo de supervisión, hablábamos de planificación y también ustedes hacen referencia a la memoria pedagógica. ¿Por qué es importante registrar, que los docentes registren, los directivos registren y qué en todo caso? Nosotros, recién vos planteaste la idea de evaluar y de retroalimentar. Nosotros creemos y estamos convencidos de que la gestión educativa, como tantas cosas de la vida, se construye históricamente, tiene una historicidad, ¿no? Las instituciones educativas tienen su historia y nadie puede gestionar una institución educativa sin conocer qué es lo que esa institución ha transitado, para tratar de reformular o revisar aquellas cuestiones de la cultura institucional que, como decían recién, no están consiguiendo aquello que se proponen, pero también para valorar lo mucho que se hace en las escuelas, claro, y lo mucho que se logra en las escuelas. Caracterizar también a la comunidad educativa. Absolutamente, como parte de toda una cultura institucional y sus actores. Y para poder avanzar es necesario en determinados momentos de corte analizar qué es lo que estamos haciendo, pero no sobre la opinión o sobre lo que uno recuerda en determinadas cuestiones, que tiene como todo un determinado grado a veces alto de subjetividad. Es mucho más sólido el análisis desde los registros, no solamente de documentos o de insumos que podamos encontrar en la institución, sino también sobre los registros escritos de distintas situaciones, que analizándolos con determinada frecuencia nos van a permitir avanzar sobre realidades más o menos construidas. Claro, o sobre situaciones que se repiten. Absolutamente, porque muchas veces volvemos a insistir con cuestiones y tenemos muchas veces en gestión esta idea de lo fundacional, ¿no? De volver a probar y desde un punto, es desde aquí en adelante, sin tomar en cuenta todo lo que ya se ha probado, exitoso o no exitoso, porque también de aquellas cosas que no han resultado en un determinado contexto uno puede aprender y reformular y avanzar, y por eso creemos que es importante la práctica del registro, la práctica que muchas veces la inmediatez o la vorágine, como decían antes, de la práctica nos plantean todo el tiempo de la dificultad de encontrar esos tiempos. Bueno, nosotros planteamos que gestionar el tiempo es en sí mismo una dificultad, pero que es imprescindible para gestionar una institución. Claro. Y en esa práctica de gestión del tiempo, un tiempo para los registros que luego permitirán evaluaciones y retroalimentaciones mucho más sólidas de las prácticas institucionales. En todas esas intervenciones que hacen los supervisores, supongo que también, y ustedes lo han trabajado, es importante la comunicación, cómo se comunica, qué se comunica. Incluso hay un libro de ustedes en el que señalan con mucha claridad los momentos oportunos de una comunicación. Sí, Mirta, creo que dijiste el punto clave que hace a la gestión, porque una gestión para resultar exitosa, ¿no? Para que realmente llegue al territorio o a la institución, tiene que ver con esta forma de llegar al otro, de que el otro entienda que esa mirada del inspector que iba a controlar o a castigar, vigilar y castigar, ¿no? Mirada Foucaultiana, ya no está. Y que tiene que ver con que tenemos un problema todos y que por eso te vengo a plantear cuál es la mejor forma que yo entiendo que puede ser tu intervención, y ahí está el asesoramiento. Pero fundamentalmente, cuando decimos no solo en esto de una comunicación asertiva, ¿no? De llegar al otro, le decimos y cómo le decimos, también lo que escribimos. Por un lado, sabemos que es más fácil porque como docentes todos sabemos que somos seres orales, por eso nos cuesta tanto escribir, como planteaba Néstor, y que es necesario. Pero también el supervisor con su palabra. Porque aparte la escritura permanece, se puede retomar. Claro, y también a veces lastima lo que se escribe. Y al otro lo aleja del camino. ¿Sí? Ahí se genera por ahí esa barrera comunicacional. Pensémoslo también con las familias.
¿sí? Cuando un directivo saca un comunicado a las familias y ese comunicado no es claro, empieza el ruido y los problemas, y quizás algo que podría haber sido más sencillo, como por ejemplo pensar, no sé, organizada la salida ante un día de lluvia, se transformó en un problema entre todos, algo tan sencillo como plantearlo en un comunicado claro de lo que espero. Esto trasladarlo a la gestión, ¿no? A cuando hay que llevar un comunicado, un cambio, por ejemplo, respecto de la evaluación o la acreditación, y no está bien comunicado, empieza un ruido muy fuerte que esa escuela vive un conflicto que obtura el desarrollo normal de las prácticas. Claro, y ahí aparecen, por ejemplo, para hablar en concreto el día a día de la escuela, las reuniones o las entrevistas. Es importante que esté claro para qué se la convoca. Sí, nosotros cuando planteamos en un capítulo del libro las distintas posibilidades de intervención, planteamos también la importancia de la selección de esa intervención, la importancia en cuanto a los destinatarios de esa intervención y la oportunidad de la intervención, ¿no? Muchas veces en las prácticas de gestión los resultados no son los esperados, por más que hay mucho trabajo, porque o no se ha elegido la intervención correcta o no es el momento oportuno para hacerlo. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Las reuniones, a veces se hace una reunión de personal plenaria donde se plantean cuestiones muy cercanas al reproche de cosas que no están hechas, y la mayoría de los docentes han cumplido con esas cuestiones. Entonces, esto de plantearle a todos cuestiones que son de pocos, o plantear públicamente cuestiones que deberían plantearse de manera privada. Que son para una entrevista, no para una reunión. Que son para una entrevista, o que para optimizar tiempos, tal vez el equipo directivo o el equipo de supervisión puede construir un documento técnico que luego retome en una entrevista, o sea, escribir. Es muy importante la selección de la intervención en esto de la construcción del oficio y el desarrollo del sentido de la oportunidad. Y en esto que hablaban antes de la comunicación, me permitiría agregar a lo que ustedes hablaron de la importancia del escribir, de la importancia de la palabra, la importancia de la escucha también, ¿no? Porque en este encuentro entre sujetos, hablábamos antes de la mirada del supervisor como una mirada, o del director en el aula, ¿no? Cuando hablamos de la práctica de supervisión no nos referimos exclusivamente al supervisor, sino también de la supervisión que hace el director. Pero es importante también la palabra de quien está haciendo la práctica en ese contexto, porque también tiene mucho para decir de por qué lleva adelante una práctica de una determinada manera. Y la reflexión en conjunta de esa comirada, de la mirada externa y de la mirada interna, es lo que va a hacer la construcción de un acuerdo que lleve a una práctica mejor. ¿Y qué tipo de conflictos pueden surgir y cómo gestionarlos? Bueno, hay de todo tipo. Creo que, el de la comunicación es uno fundamental porque es el que a veces conlleva a problemas más grandes, ¿no? No solo desde lo que ocurre en el aula o como recién planteábamos con las familias, a veces también cuestiones que hacen entre el mismo equipo directivo, la comunicación entre el director y el vicedirector. Claro, porque el equipo directivo es director, vicedirector, secretaria o secretario. ¿Y alguien más? No, a veces, claro, ese es el equipo de conducción el que enfrenta el día a día con toda su propuesta para estar acompañando las prácticas docentes. Y si la comunicación ahí no está bien, va a impactar terriblemente, ¿no?, en lo que hace a los equipos docentes. Pero también, y creo que es fundamental, esto del trabajo con las familias. Hoy por hoy hay muchas situaciones que a veces supera lo que el docente o el director puede hacer, entonces necesita trabajar en red con otras instituciones, trabajar de manera articulada, y porque esto a veces lo supera en el sentido de que detiene toda su propuesta de asesoramiento, de visitar la práctica, y queda como es un conflicto porque tal o tal familia le sucede esto, o los chicos le están pasando esto y no vienen a la escuela. Bueno, ahí está esa red de trabajo donde el supervisor es fundamental,
porque es el mediador con otras instituciones. Entonces, que ayuda a articular. Exactamente, y a tomar decisiones rápidas. Claro. No podemos dejar pasar el tiempo. A veces uno ve, desde el lugar de la tarea nuestra, ve las normativas. Las normativas dicen que a los 2 días, en algunos territorios 3, un chico no asistió, se debe dar aviso a la familia. Y yo digo, ¿por qué hay que dejar pasar 2 días? ¿Por qué ese mismo día el docente no puede hacer una llamada, un mensaje de WhatsApp si hay grupos? Porque por ahí fue una cuestión menor y puede estar comunicado. Entonces, estas cuestiones que a veces se dejan, o a veces un problema mayor, que ya tiene que haber una intervención más compleja con otros organismos. Entonces, esto creo que es el tema donde más hay que acompañar al equipo directivo a ser resolutivo, ¿sí? Y a tener como intervenciones planificadas por si sucede esto, por si hay un accidente que a veces sucede, no sé, en una hora específica, una cuestión también. Bueno, rápidamente ir a resolver esa situación y hacer una comunicación entre todos los actores de esa institución. Esas intervenciones pensadas, yo sé que vos me dirás, Sandra, cada institución es distinta, pero si ya tengo algo que me pueda servir como para partir de ahí situarla, ya le va a generar menos incertidumbre a este equipo directivo. Entonces va a poder dar respuesta más rápido, que de alguna manera es lo que necesitan los equipos directivos. Cuando el inspector viene, el supervisor viene y dice, bueno, ¿qué pasó y qué pudiste hacer? Hicieron, claro. Bueno, pude hacer esto, y ahora más qué, ¿no? Y ese supervisor tiene que adentrarse en el problema para ver todavía lo que faltaría o lo que no se hizo y rápidamente tomar también su decisión. Bueno, y todo eso se evalúa, ¿no es cierto? Después estamos conversando sobre el libro El Proyecto Educativo de Supervisión de Sandra Sánchez, de Néstor Sorsoli. Entrábamos en el tema de la evaluación y acá tenemos algo que nos puede servir para comprender, y nos vas diciendo también, Néstor, ¿qué es lo que se evalúa y cómo? Bien, estamos evaluando acá la construcción, la implementación del proyecto de supervisión. Y en este caso nosotros utilizamos, en este texto, pero también en otros, el árbol de problemas como una herramienta, claro, ¿no? Donde el eje o la problematización está en el tronco de ese árbol y lo importante siempre en cualquier práctica evaluativa es tratar de analizar causales, más allá de resultados, ¿no? Por eso en este caso analizamos causales en esas ramas del árbol e impactos en la copa del árbol. Y bueno, acá en esto de la práctica supervisiva, el objetivo final es trabajar en esta co-construcción, en esta co-mirada, en la mejora de la situación institucional o territorial. Y desde ese lugar es que se plantea la evaluación y la retroalimentación, no solamente como estadio final, sino a lo largo del proceso, para ver qué aspectos se han conseguido mejorar, qué aspectos se pueden fortalecer e institucionalizar, porque hay muchas buenas prácticas que requieren ser institucionalizadas y tomadas por el resto de los docentes, y qué aspectos es necesario revisitar, repensar, siempre teniendo en cuenta que el destinatario de todo esto es el estudiante y su derecho a la educación, ¿no? Y podría agregar algo también que está en el tronco, ¿no? En esas siglas, que nos encanta hablar con siglas, que ahora ese PES se transformó en un PESC. Le agregamos la C. ¿Y la C qué es? De colegiado. Esto de la construcción, porque si bien el PES lo hace el equipo directivo en soledad, con todo lo que ha observado, ¿no? Junto con la mirada en sí de ese proyecto institucional, y a su vez también el supervisor, lo que ha observado de su territorio y de todos los proyectos institucionales de su territorio, sí lo hace con otros. Hay otros que participan, ya sea directa como indirectamente. Entonces, esa mirada colegiada, si nosotros no la incluimos a la hora de la propuesta, se pierde, porque queda como yo pienso esto, yo digo esto. Y es nosotros pensamos esto y nosotros vamos a decidir esto para mejorar. Bueno, vamos redondeando.
esto que quisimos comentar sobre el proyecto educativo de supervisión, que tiene una estructura, como casi todos los libros, con capítulos. Cada capítulo empieza con citas que son perlas realmente, y también hay textos que podríamos decir de humor, que son sorprendentes y que vienen muy bien. Ayúdenme, pero bueno, hay algo en relación al zorro, al Chapulín Colorado, a Kung Fu, a Mary Poppins. Sí, ¿podemos tomar un solo ejemplo y ver cómo lo relacionan ustedes? Más que tomar un ejemplo, a ver, nosotros, te vamos a contar un poco la cocina de nuestra forma de escribir, de nuestros textos. Y en cada uno de los textos nosotros buscamos que haya un hilo conductor que le dé unión a los distintos capítulos, pero que también permita descomprimir, ¿no? Porque todo texto pedagógico tiene una cierta carga y bueno, en este caso nosotros tomamos, lo planteamos en la introducción, la idea del supervisar, y ese super como si fuese un superhéroe, ¿no? Y tomamos de la idea primaria de pensar el héroe como un arquetipo de los construidos por Carl Jung, y después retomado por un mitólogo, Campbell, que habla del viaje del héroe, ¿no? Y entonces plantea que todos los héroes cumplen con un mito único, que implica que en algún momento se les plantea un desafío, que primero dudan de enfrentar ese desafío porque lo saca de su zona de confort, que generalmente reciben ayuda de algún mentor que los impulsa a transitar esa situación, y a partir de ahí ese desafío implica un montón de batallas hasta lograr conseguir ese propósito. Y planteamos que esto es en cierto modo trasladable absolutamente a directivos y supervisores, porque además todos los que transitamos esos roles no fuimos formados para gestionar una institución educativa o un territorio, sino y menos los imprevistos. Y menos los imprevistos. Entonces ahí aparecen, ¿no?, esas luchas contra esos monstruos. No queremos decir que el director y el supervisor terminen siendo héroes, sino que recorren ese camino también de lo inesperado, que tienen algunos mentores que los impulsan, que los ayudan a construir ese rol de liderazgo, y que, bueno, finalmente, conseguido el objetivo, vuelven, pero transformados. Pero también, Mirta, es como está en la tapa del libro, que es como un rompecabezas que se va armando. Lo pensamos a la supervisión eso, porque para muchos que se inician es un rompecabezas. Por eso es que los invitamos, porque en realidad este libro fue a pedido de muchos que están directores y supervisores que llegaban y les decían, tenés que hacer el proyecto de supervisión, y te doy uno como ejemplo, y no sabían por dónde ni por dónde empezar, y era un rompecabezas. Y finalmente, bueno, Sandra Sánchez, Néstor Solsoli escribieron el proyecto educativo de supervisión, y me despido de ustedes. Yo sugiero que lo lean, que lo estudien, que intercambien con los colegas y que analicen los conceptos, que analicen los conceptos teóricos que se desarrollan en el libro y observen cómo se expresan en cada una de las instituciones en las que ustedes trabajan. Bueno, esto fue Escenarios Educativos.